Mientras los pescadores modernos invierten miles en equipos para atrapar unos pocos peces, en 1316, durante la Gran Hambruna, campesinos medievales en Inglaterra, Noruega y Francia salvaron aldeas enteras, sin barcos ni motores. En Inglaterra usaban estructuras de piedra en forma de embudo o V que guiaban a los peces hacia una trampa natural. En Noruega, el kilenot era una red fija colocada en zonas estrechas por donde los peces pasaban en grandes cantidades durante ciertas épocas del año. Y en Francia, cestas sumergidas donde las anguilas entraban y no salían. Estas técnicas no eran primitivas, era la diferencia entre vivir o morir. Y hoy conocerás cómo la pesca medieval salvó miles de vidas. Capítulo 1. Fish Weirs. Atrapar peces con la marea y la piedra. La imagen de una trampa medieval puede parecer rudimentaria, pero los fish weirs eran todo menos eso. Estas estructuras fijas, hechas con piedras o estacas, formaban una especie de embudo en ríos, estuarios y zonas costeras. Su diseño era tan preciso que con la ayuda de la marea podían atrapar cientos de peces sin necesidad de redes, cañas o embarcaciones. El principio era simple. Al subir la marea, los peces nadaban libremente, sin notar nada extraño. Pero al bajar el agua, el embudo guiaba su movimiento hacia un espacio cerrado del que ya no podían escapar. Ahí bastaba con recogerlos a mano o con cestas. En Inglaterra estos muros estaban presentes desde el siglo VII. No eran solo una herramienta de pesca, sino un activo comunal. Aldeas enteras dependían de ellos para alimentarse durante todo el año. Y durante épocas de crisis, como la Gran Hambruna, fueron literalmente la diferencia entre vivir o morir. Su construcción exigía conocimientos del terreno, del comportamiento de los peces y del flujo de las mareas. También requería cooperación entre vecinos, ya que su mantenimiento era comunitario. Los fish weirs demostraron que con inteligencia, observación y esfuerzo colectivo era posible dominar la naturaleza sin destruirla. Una técnica milenaria de bajo impacto ambiental que en plena Edad Media salvó a miles, simplemente dejando que el mar hiciera el trabajo por ellos. Capítulo 2. Kilenot. Redes fijas en rutas estrechas. En las frías costas de Noruega, una técnica de pesca medieval se convirtió en salvación para cientos de comunidades costeras. El kilenot. A simple vista parecía solo una red colgada entre postes de madera, pero en realidad era una de las estrategias más efectivas de toda Europa del Norte. El kilenot era una red fija que se instalaba en lugares muy concretos, zonas estrechas de costa donde los peces pasaban en grupo durante ciertas épocas del año. Esta costumbre natural de nadar juntos por los mismos caminos era bien conocida por los pescadores. El kilenot no perseguía al pez, simplemente los esperaba en el lugar correcto. Cuando los peces pasaban, quedaban atrapados en la red sin posibilidad de escapar. No hacía falta moverse, ni remar, ni lanzar nada. Solo había que entender por dónde pasaban los peces cada año, y tener paciencia. Se usaba desde el siglo XIII, pero seguramente existía desde antes, y no era una técnica sencilla. Requería saber cómo se movían los peces, cómo cambiaban las corrientes, y cómo colocar bien la red. Hacerlo mal significaba quedarse sin comida. Durante la Gran Hambruna, cuando la comida escaseaba en toda Escandinavia, este sistema salvó a muchas familias, porque donde fallaba la tierra, el mar seguía dando. El kilenot demostró que no siempre se trata de tener más fuerza o mejores herramientas. A veces, basta con saber dónde estar y cuándo. Una técnica de paciencia, observación y precisión que transformó el mar en esperanza. Capítulo 3. Trampas invisibles para anguilas. No todos los peces nadan a mar abierto. Algunos, como las anguilas, prefieren moverse por ríos tranquilos de noche, pegadas al fondo, buscando huecos donde esconderse. En la Edad Media, los campesinos europeos supieron aprovechar ese comportamiento para crear una de las trampas más efectivas de toda la época. Las eel traps, o trampas de anguilas, eran simples cestas tejidas a mano, hechas con ramas flexibles como el mimbre o el sauce. Se colocaban sumergidas en los ríos en puntos estratégicos por donde las anguilas solían pasar. La entrada era amplia y fácil de cruzar. Pero al entrar, el diseño de la cesta no les permitía salir. Quedaban atrapadas sin darse cuenta. Estas trampas no requerían fuerza, ni redes grandes, ni barcos.
Bastaba con conocer el río, saber por dónde se movían las anguilas y colocar bien la trampa. A la mañana siguiente los campesinos volvían, abrían la cesta y recogían la cena. Durante la gran hambruna, esta técnica se convirtió en una salvación silenciosa. Mientras otros buscaban pan, las familias que vivían cerca de los ríos podían comer algo cada día. Las anguilas, además, eran nutritivas y fáciles de conservar. Se secaban, se ahumaban o se cocinaban en el momento. No había magia, solo conocimiento, repetición y respeto por los ciclos de la naturaleza. Las trampas invisibles son un ejemplo perfecto de cómo la lógica más simple puede superar al hambre más desesperada. Una cesta, un río y una oportunidad de sobrevivir. Capítulo 4. La pesca con línea de mano y el palangre. No toda la pesca medieval dependía de trampas o de estructuras fijas. A veces, lo único que se necesitaba era una cuerda, un anzuelo y paciencia. Pero no eran anzuelos como los modernos. Estaban fabricados de hueso y conchas de molusco. Eran una simple estaquilla atada por el centro y cuyo extremo había sido afilado. Las técnicas de pesca con cuerda, conocidas como pesca con línea de mano y palangre, fueron herramientas esenciales para familias y pescadores sin acceso a redes o construcciones complejas. La pesca con línea de mano era lo más simple. Una línea con un anzuelo en el extremo, sostenida a mano desde la orilla o desde una pequeña barca. El pescador lanzaba, esperaba y tiraba con fuerza cuando sentía el tirón. Funcionaba en ríos, lagos e incluso en el mar. El palangre o pesca con línea larga, por su parte, multiplicaba la capacidad. Se trataba de una cuerda principal con varios anzuelos distribuidos a lo largo. Se colocaba en el agua y se dejaba durante horas o toda la noche. Al recogerla, podían encontrarse varios peces capturados. Estas técnicas no requerían herramientas costosas ni grupos grandes. Eran ideales para pescadores solitarios o familias que dependían de cada captura. Además, permitían elegir qué tipo de pez buscar según el cebo, la profundidad y la temporada. Registros medievales muestran que estas prácticas eran comunes en toda Europa, desde las costas de Irlanda hasta los ríos de Alemania. Y lo más sorprendente es que ambas aún se usan hoy en muchas comunidades pesqueras. Durante épocas de crisis, cuando no había tiempo ni recursos para trampas complejas, estas cuerdas eran la diferencia entre comer o no. Técnicas modestas pero confiables. La pesca con cuerda demostró que a veces lo más básico es también lo más poderoso. Con un anzuelo, una línea y el conocimiento correcto, se podía sobrevivir. Así de simple, así de vital. Hoy, en un mundo donde la pesca se mide en toneladas y se realiza con tecnología satelital, estas antiguas técnicas pueden parecer simples. Pero durante la Edad Media fueron la diferencia entre desaparecer o resistir. Los campesinos medievales no tenían motores, ni refrigeración, ni combustible. Tenían el río, tenían el mar y, sobre todo, tenían el conocimiento ancestral de cómo usarlos. Las trampas de piedra, las redes fijas, las cestas escondidas en el barro o una simple línea con un anzuelo eran estrategias de vida. Estas técnicas no fueron inventadas en un laboratorio. Fueron forjadas por generaciones que observaron la naturaleza, aprendieron de sus ciclos y trabajaron juntos. En tiempos de guerra, peste y hambruna, estas prácticas sostuvieron comunidades enteras. Hoy muchas de ellas siguen vivas, algunas como parte de la pesca artesanal, otras como herencia cultural, pero todas como recordatorio de lo que somos capaces cuando entendemos que la naturaleza no es un obstáculo, sino una aliada. No se trataba solo de atrapar peces, se trataba de adaptarse, de observar con humildad, de vivir en comunidad y de recordar que el ingenio humano florece, sobre todo, cuando escasea la comodidad. Este legado no debe olvidarse, porque en un futuro incierto, tal vez debamos mirar al pasado para volver a aprender a sobrevivir. Y si este vídeo te hizo ver la Edad Media de una forma distinta, considera apoyarnos. Suscríbete y revive técnicas y secretos medievales que nos conectan con el pasado. Dale me gusta si aprendiste algo nuevo.
Comparte si crees que estas ideas merecen ser recordadas, porque no todo avance tiene que ser moderno. A veces, la sabiduría más valiosa ya estaba escrita en el río, y tú acabas de pescarla.